Bienvenidos a tu programa Panorama Humanístico, un espacio radial que se dedica para difundir la labor humanística, las ciencias sociales, las humanidades. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompaña una egresada de la Escuela de Español, de la licenciatura en Español de la Facultad de Humanidades, actualmente becaria del programa ASALE AECIT 2024-2025, y exploraremos brevemente la temática variación lingüística y sociedad. Nos acompaña la profesora Nicole Mendoza. Bienvenida a tu programa Panorama Humanístico, profesora Nicole. Sí, buenos días a todos. Muchísimas gracias, profesor Edgardo, y a la Facultad de Humanidades por esta valiosa invitación. Contenta de que vayamos a hablar un poquito sobre el papel que juega la lengua a nivel social en Panamá. Profesora, este programa ASALE, AECIT, ¿qué es lo primero que resalta para el panameño que quiere conocer de qué tratan estas instituciones? Bueno, primero que todo, invitarlos a seguir las redes de la Academia Panameña de la Lengua, donde pueden encontrar mayor información sobre esto que vamos a disertar a continuación. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en colaboración con la Asociación de Academias de la Lengua Española y la Real Academia Española, tienen programas de becas, en este caso el mío relacionado con la lengua, la lexicografía y la corrección lingüística. Bien, ¿qué es la lexicografía? La lexicografía es una rama de la lingüística muy interesante, es aplicada, se trata de registrar, conocer y también investigar sobre las palabras. Y específicamente lo que hablaremos hoy es variación lingüística, es cómo la lengua se vuelve propia en cada una de las sociedades donde se habla. Porque si no lo saben, el español es una de las lenguas más habladas de todo el mundo. Actualmente compite en el segundo o tercer lugar y tiene más de 600 millones de hablantes. Es una meta muy importante que hemos logrado alcanzar en el siglo XXI. Bien, para entrar ya prácticamente en materia, estimado oyente, profundicemos un poquito sobre el término variación lingüística. ¿Qué es la variación lingüística? Muy bien, es una pregunta sumamente interesante porque la lengua en el uso cotidiano se ve atravesada transversalmente por diferentes factores respecto a su uso. Tenemos factores de tipo geográfico, tenemos factores de tipo sociocultural, contextual e histórico. Y más detalladamente podríamos decir que esa variación se conoce como de tipo funcional o diafásica, que tiene que ver con los estadios de la lengua en el contexto, en el uso y cómo los usuarios aprendemos cada día a usarla en el ámbito, ¿no? Ya sea en las comunidades más familiares, en las comunidades educativas, en las comunidades profesionales. También tenemos la variación de tipo sociocultural o diafásica, que tiene que ver con los registros del habla, es decir, cómo nos comunicamos en distintos ámbitos. Todos los usuarios tenemos formas de hablar dependiendo del ámbito en el que nos desarrollamos. Por ejemplo, cuando hablamos con nuestros amigos, nuestros familiares, no nos comunicamos de la misma forma que cuando hablamos en un ámbito académico o profesional. También tenemos la variación geográfica, que es una de las más estudiadas, y ahí es donde entran los diccionarios, porque estos intentan registrar las particularidades del habla en cada una de las regiones, ya sea a nivel nacional, entre regiones, por ejemplo en Panamá, cómo hablamos las personas de la ciudad de Panamá versus otras provincias del país, por ejemplo, o los usuarios que tienen conocimiento de varias lenguas versus los usuarios que tienen conocimiento de su lengua materna, por ejemplo el español, ¿no? Y por último tenemos la variación histórica, que está relacionada con
cómo se hablaba en el pasado versus cómo se habla en la actualidad. Lo más interesante de todo esto, profesor Edgardo, es que es un estudio profundo que se viene haciendo desde los últimos años del siglo XX y nos hemos dado cuenta de la importancia, ¿no?, de esa variación lingüística y de cómo atraviesa distintas materias y actores de la sociedad. Bien, usted comentaba sobre el aspecto geográfico en esa variación lingüística y bueno, decía que es muy distinto el uso que tiene alguien de la capital versus alguien de alguna provincia. Ya sabe, estimado oyente, el término sería entonces variación lingüística para reconocer esa diferencia del habla propiamente, ¿verdad? Y ese acento, esa entonación y por supuesto la parte esta sociocultural, por supuesto que está inserta en la lengua que cuando lo usamos. Algunos, veo que también mencionó, escuché que también mencionó los diccionarios. Y aquí está usted con un diccionario del español en Panamá. ¿Podría comentarnos algo sobre ese diccionario? Sí, en Panamá tenemos una tradición lexicográfica bastante rica y que no siempre se conoce. Actualmente tengo aquí el Diccionario del Español en Panamá, que es de la autoría de la profesora Margarita Vázquez Quirós. Este diccionario recoge voces que se utilizan a lo largo y ancho de todo el país y cómo se utilizan en Panamá, porque es muy importante distinguir que pueden ser voces que se utilicen en otros contextos sociales, en otros países y en otras variedades, pero Panamá en muchos de los casos tanto comparte usos con otros países como tiene usos propios de esas palabras. Entonces el diccionario, en este caso el Diccionario del Español en Panamá, que es una pieza invaluable del conocimiento lexicográfico, recoge esas voces e intenta darles forma a través de ejemplos y a través de un marco histórico, si lo tiene la palabra, de dónde procede. ¿Algún ejemplo que usted nos pueda comentar sobre ese diccionario? Una palabrita.
americanismos dentro del diccionario de la lengua española, por ejemplo. El diccionario tiene una tradición de más de 300 años de existencia. De hecho, el próximo año se cumple el tricentenario. Y este diccionario, desde el momento uno, contuvo americanismos. Conforme han pasado los siglos, las academias, sobre todo, las academias de la lengua han hecho un trabajo muy arduo para poder registrar diferentes formas de nombrar la realidad en los 23 países de habla española a nivel mundial. Ha habido momentos históricos en los que ha sido más difícil, pero podemos decir que felizmente hemos llegado al siglo XXI, un siglo donde ahora entendemos que la variedad lingüística es una realidad, que es una característica de nuestra lengua española y que es también una riqueza de nuestra lengua, porque debemos decir que para ser 600 millones de hablantes y vamos en crecimiento, todos nos entendemos aunque utilicemos diferentes variedades del español. Y esto se debe a ese trabajo que hay detrás para unificar, para registrar, para apropiarnos de nuestra identidad y de que en conjunción todos los países trabajen por esa riqueza cultural que está al servicio de todos por medio de la lengua. Sí, imaginémonos, estimado oyente, primero más de 600 millones de hablantes hablando español, y en segundo momento estos países donde ¿cómo yo hablo? Suponte, ¿no? En Argentina, en Colombia, en Ecuador, en España, ¿cómo yo hablo? Tenemos el mismo idioma, pero ¿cómo se configura? Me parece entonces que el diccionario es como una obra que va a unificar todos esos usos. Ahora surge una pregunta, ya creo que es como muy personal, y es, si una palabra no está en el diccionario, ¿esa palabra existe, no existe? ¿Qué sucede con una palabra que yo no encuentro y busco en el diccionario y no está? ¿Qué pasa con esa palabra? Esa es una pregunta sumamente interesante y me encanta porque tendemos a creer que el diccionario, por ser obras vastas, en todo momento son obras inmensas, vastas, y en la actualidad donde participan muchas personas, muchas coordinaciones, ¿no? Y creemos que si algo no está en el diccionario quiere decir que no existe o que digamos que el diccionario lo tacha o lo registra como algo inapropiado, cuando en realidad lo que buscan los diccionarios, sobre todo con la política panhispánica de las academias de la lengua española, es registrar todo el léxico. Para los lingüistas, para los lexicógrafos, no existen malas palabras, existen palabras que se usan en diferentes contextos. Entonces, no quiere decir que si una palabra no se encuentra en un diccionario registrada, no exista. Al contrario, la palabra existe, pero por supuesto hay palabras que se utilizan en contextos más amplios, en regiones enteras, en países enteros, versus palabras que forman parte de los idiolectos propios de los hablantes o de comunidades más pequeñas, ¿no? Palabras que se utilizan en la comunidad profesional, en la comunidad estudiantil, y otras que se utilizan en todo momento. Entonces, estimados oyentes, quedémonos con la idea de que las palabras existen cuando son utilizadas y que el diccionario es una obra tan vasta que a veces pues, se queda corto, pero siempre se está trabajando en registrar cada vez más usos y formas desde el punto de vista de la variedad. Bueno, muchas gracias, profesora Nicole, por este ejemplo. Para ya finalizar el programa, me gustaría conocer cómo uno, explora más este contenido, quiere saber sobre las palabras, sobre los diccionarios, donde uno, como cualquier ciudadano, podría acercarse, buscar información. Bien, quiero invitarlos a todos a revisar las obras de referencia de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Pueden encontrarlas en internet, desde la gramática, la ortografía, la lengua de estilo. La Fundeu RAE, que está creada sobre todo para llegar a aquellos usuarios que no son especialistas, sino que quieren aprender más en distintos ámbitos profesionales, como por ejemplo el periodístico, el de divulgación. Entonces,
Todos estos recursos ustedes los pueden encontrar en las páginas de las academias, en el caso de la Academia Panameña de la Lengua, en su página web, aplengua.org.pa, y si no, en el repositorio de recursos de la Real Academia Española. Recordar que todas las academias a nivel mundial trabajan, aunan esfuerzos para que estas obras cada cierto tiempo se publiquen, se compartan, correcto. Bien, entonces, estimado oyente, gracias, profesora Nicole, por su participación. Hemos reconocido brevemente algo, porque sé que hay mucho más que contar, pero bueno, el tiempo se nos queda muy corto. En esta ocasión hemos explorado brevemente el tema de la variación lingüística y la sociedad panameña. Los invito para que nos escuchen en el siguiente programa de Panorama Humanístico, que ya estamos pronto a culminar el año y todos los programas han requerido siempre, más tiempo. Han sido muy buenos y definitivamente aquel oyente está gustoso de escucharnos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa de Panorama Humanístico.